Para este día lunes vamos a conversar sobre el tema experimentar la percepción del Espíritu Santo. Y ya la semana pasada, Pastor Niperla, dejábamos muy en claro que la persona del Espíritu Santo es fundamental para la experiencia del cristiano y vamos a descubrir por qué un poco más. Quiero decir, porque ya se dejó bastantes comentarios muy interesantes sobre eso en la semana pasada. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para comprender la lección de hoy. Querido Padre eterno que habitas en la inmensidad, nos acercamos a ti agradecidos por toda la luz que tú envías a tu pueblo en estas lecciones y hoy rogamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestros pensamientos, nuestras reflexiones, para que al estudiar tu palabra podamos ser llenos de ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Para la lección de hoy, bueno, ya comenzábamos a leer el hecho de por qué Pablo da gracias, pastor. La pregunta quizás primero es, ¿en qué podemos concentrarnos ahora para comprender en esta sección del texto para hoy a qué se refiere la lección, lo voy a decir de esta manera, con este tema de la percepción del Espíritu Santo, diríamos en la vida del creyente? Bueno, creo que haciendo la conexión con lo que estudiamos la semana pasada, es que todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros no seríamos capaces de comprenderlas sin ayuda, sin la ayuda del Espíritu Santo. Como decía un autor cristiano que fue muy prolífico al escribir, él decía, Dios realmente es más grande de lo que yo puedo pensar, porque en mi imaginación jamás hubiera concebido un Dios como ese, como el que se revela en las Sagradas Escrituras, parafraseando lo que él dijo. Y creo que aquí nosotros tenemos que ser plenamente conscientes que este estudio profundo de los misterios de la riqueza de Dios no podemos entenderlo por nosotros mismos. Entonces se necesita que el Espíritu Santo abra nuestra mente, nuestra comprensión, y eso es lo que el apóstol Pablo hace al orar por los cristianos de Éfeso, para que ellos puedan comenzar a ver todo lo que ahora tienen en Cristo Jesús. La vida cristiana para nada es aburrida, para nada es una vida ociosa, una vida de ignorancia, jamás. Más bien, aquí se expande el entendimiento, el conocimiento, y nuevamente, no estamos solos. Hay un ser divino que debe morar en cada uno de nosotros que nos ayuda. Por supuesto, sí, solo quiero mencionar algo. Tenemos que hacer espacio para ese ser, para el Espíritu Santo. Claro. Aunque nuestro tema aquí no es exactamente sobre el Espíritu Santo y todo lo relacionado con él. Sin embargo, sí tenemos que hacer espacio al cuidar lo que comemos, nuestro descanso, lo que vemos, porque si nuestras mentes están embotadas con comida, con cosas de este mundo, con afanes, con la sensualidad de este mundo, difícilmente el Espíritu Santo puede entrar y puede expandir nuestro conocimiento. Ahí necesitamos hacer algunos ajustes, y digo esto porque de nada servirá, yo puedo leer esto y no va a pasar nada en mi vida, voy a seguir siendo el mismo tipo de creyente que soy, de cristiano que soy. Entonces, creo que es bien importante, a medida vamos profundizando en esta lección, hay cambios que también tenemos que hacer para que podamos ser plenamente capaces de comprender todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Me parece importante, pastor, porque por ahí escuchaba un pensamiento que decía, ¿cómo se puede llenar algo que ya está lleno? No se puede, hay que vaciarnos primero. Y vamos a ir ahora al texto, a los versículos 17 al 19 de Efesios capítulo 1, porque vamos a concentrar en algunos elementos de lo que Pablo está pidiendo a Dios. Y pido, dice Pablo, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcamos mejor, que alumbre los ojos de vuestro corazón para que conozcáis la esperanza a que fuisteis llamados, la riqueza de su gloriosa herencia en los santos y la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos, la fuerza eficaz de su potencia. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? ¿Qué quiere Pablo que nosotros conozcamos y cómo el Espíritu Santo aquí nos va a ayudar a conocerlo? Bueno, una de las cosas que me ha sorprendido, y digo sorprendido,
o más bien que estoy admirando del apóstol Pablo, es que sus oraciones no eran simplemente proferir palabras y a ver qué sale ahí, sino que tenían un propósito, un objetivo, una estructura. Realmente es como cuando uno prepara un sermón. No es solamente de pararse y comenzar a decir a ver qué se le ocurre en ese momento. Tal vez no hemos explorado ese punto de ser un poco más sistemáticos en nuestras oraciones, Sí. de tener una estructura, un propósito y que las oraciones realmente tengan ese componente, porque aquí lo que yo estoy viendo es que el apóstol Pablo, bueno, ya vimos, vamos a hacer un repaso porque quiero entrar en eso de la estructura para responder esa pregunta de los temas que encontramos ahí o de lo que el apóstol Pablo está pidiendo. Veamos un poquito de la estructura de este pasaje. Bueno, tenemos primero que lo que ocasionó la oración del apóstol por los creyentes era su fe en Cristo y su amor por los santos. Eso abundamos el domingo en ese aspecto. Luego hay una estructura general que es agradecer a Dios por esa condición, por esa circunstancia. A veces podemos ir a los cultos de oración y decir, bueno, hoy no tenemos nada que agradecer porque no han habido accidentes, no han habido enfermos. No, pero Pablo dice, yo les agradezco por la condición espiritual, yo le agradezco a Dios por la condición espiritual en la que ustedes están. Amén. Y luego hace la petición. Ahí nosotros encontramos el punto focal de lo que él desea, que los cristianos comprendan más plenamente lo siguiente. Número 1, la esperanza de su llamado. La esperanza de su llamado, que ellos comprendan, y ahí introduce la palabra esperanza. Otra cosa que Pablo quiere que los cristianos comprendan abarcantemente es la riqueza de la gloria de Dios, las riquezas de su gloria. Otro tema que encontramos ahí también es la grandeza de su poder. Ese es otro tema y él dice, la grandeza de su poder. Vamos a tener que estudiar lo que es ese poder, cómo se ha manifestado. Entonces, esos son los temas que el apóstol Pablo pide ahí en estos versículos que hemos leído, la esperanza de su llamado, la gloria de Dios, las riquezas de la gloria de Dios y la grandeza de su poder. Luego, cada uno de esos temas tiene un motivo también o tiene una extensión en la cual podremos ir, creo yo, abundando en los siguientes días. Y vamos a seguir aprendiendo un poco más de esto en los siguientes días. Pero ahora, pastor, en estas tres cosas, o más bien lo voy a plantear así, ¿por qué para Pablo era importante que el Espíritu Santo les afirmara en estas tres cosas? Y realmente ahí me parece curioso, hablando del tema de la oración, aunque pudiera pedirse muchas cosas, incluso liberación de la cárcel, salud para ellos, ¿por qué para Pablo es importante estos tres temas y cuán importante deberían ser para nosotros que estamos más cerca de recibir la herencia? Estamos más cerca que cuando creímos al principio. Bueno, la esperanza, no se puede vivir sin esperanza. Realmente la esperanza es saber que algo va a ser diferente en el futuro, algo va a cambiar. La esperanza en la Biblia en realidad son las promesas de Dios que se van a cumplir. Amén. No hay algo que detenga que las promesas de Dios se cumplan. Y luego el apóstol Pablo habla acerca de las riquezas de la gloria de Dios, porque fue esa magnanimidad de Dios que lo llevó a ejercer el plan de salvación cuando todo estaba perdido, y lograr rescatar al ser humano de la situación de condenación. La verdad que Dios creó un plan porque había muchas cosas que tomar en cuenta. Y entonces Pablo dice, bueno, las riquezas de su gloria, que apenas podemos comenzar a comprender un poco de eso. Y ora para que ellos puedan conocer ese poder que tiene Dios, que se manifestó
en la resurrección de Cristo de entre los muertos. Aquí me estoy adelantando un poquito a otra lección. Se manifestó en exaltar a Cristo y se manifestó ese poder en darlo por cabeza a la iglesia. Amén. Estudie, le invitamos para que nos acompañe en los siguientes temas, porque vamos a desglosar cada uno de esos aspectos, y tal vez solo voy a mencionar por qué Pablo estaba tan interesado en esto. Recordemos que en Éfeso era una ciudad donde había mucha magia, mucho espiritismo, había culto a dioses, a deidades paganas, había conjuros, frases para hacer los males y todo eso. Entonces Pablo por eso habla bastante de Jesús, y por eso también habla de poder, porque él dice, mire, les voy a presentar un poder que está por encima, no deben tener temor. Tal vez a veces nosotros no lo comprendemos aquí en estos lugares, pero nuestra iglesia añadió hace algunos años atrás una creencia más a las creencias que teníamos, y era crecer en Cristo, precisamente porque hablaba del poder de Cristo sobre las fuerzas del mal. Tal vez en esos lugares donde hay vudú, hay prácticas ocultistas, y aquellos que pertenecían a eso y el diablo no los dejaba, pero se hicieron creyentes, y el diablo parece quería seguir atormentándolo. Ahora, estas personas necesitan saber que Dios tiene gran poder. Amén. Tal vez nuestro problema no es ese, pero yo quiero decirle algo hoy. Toda persona que en este momento no es capaz de aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador, tiene un problema de posesión demoníaca. No estará echando baba por la boca, no estará lanzando mesas al aire y todo eso, pero ahí está Satanás con nosotros aquí, al menos en estas regiones de América, voy a decirlo de esta manera porque es lo que conocemos más. Obra de otra manera, nos tiene adormecidos, distraídos, ocupados, afanados, y no logramos comprender todas estas cosas, y por eso vivimos un cristianismo sin poder, a tal punto que no tenemos el poder para traer a otras personas al Evangelio. Por esa razón estos temas son tan importantes. Muchas gracias, Pastor, por ese llamado final, porque nos hace pensar que realmente esta oración de Pablo es una oración que deberíamos hacer nuestra para poder recibir el verdadero poder del cielo, que es el Espíritu Santo. Y quisiera que orara por nosotros, Pastor, por eso, para que hoy nos abramos al poder del Espíritu Santo y le permitamos que dirija nuestra vida y que nos enseñe estas grandes verdades y que las experimentemos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú quieres que podamos experimentar la esperanza en nuestros corazones, las riquezas de tu gloria y también el poder que se ha manifestado especialmente en Jesucristo. Ayúdanos para poder ser receptores de todas estas bendiciones, Señor. Oramos para que nuestro entendimiento pueda ser iluminado, y oramos, Señor, para que nos ayudes a compartir esto también con otras personas, sabiendo que la luz siempre vence a las tinieblas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.